Para poder entrar al reino de los cielos es necesario nacer de nuevo. Es necesario aceptar a Cristo. Es necesario que nuestro corazón sea cambiado por el dueño de los corazones. Si tú quieres entrar al reino de los cielos, si tú quieres conocer a Dios, si tú quieres ver la gloria de Dios, tienes que nacer de nuevo. El Señor Jesucristo los bendiga a cada uno de ustedes. Los saludo a todos de una manera muy especial, dándole la bienvenida a este canal donde solamente predicamos a Cristo, donde solamente hablamos del único Dios Salvador. Hoy, una palabra de parte de Dios para ti que oyes esta palabra, este mensaje, es porque Dios ha querido hablarte. Hoy venimos con un tema muy bonito, pero antes de eso, te invito a que te suscribas a este canal de YouTube y nos sigas en nuestras diferentes páginas. Nos encuentras como de Dios para ti. Un tema muy bonito, que sería el nuevo nacimiento. Y como base bíblica vamos a tomar el Evangelio según San Juan 3:3. Y aquí es una ocasión cuando Nicodemo fue a Jesús. Y exactamente en el versículo 3, cuando Jesús le responde algo que preguntó o que dijo Nicodemo, le dice en San Juan 3:3, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nuevo nacimiento. De eso es lo que vamos a hablar brevemente en este video. Entonces, para poder entender el nuevo nacimiento que es en Cristo, tendríamos que entender un poco cómo es un nacimiento. Y según en internet, según lo que investigué, el nacimiento es la etapa y el momento en que termina el proceso de gestación y empieza el desarrollo del ser vivo. Entonces, biológicamente hablando, cuando alguien nace, termina una etapa, termina de gestarse. Entonces, cuando una persona, un ser humano, un bebé, termina de gestarse en el vientre de su madre, posteriormente nace. Eso es biológicamente. Pero, ¿qué es lo que se necesita para que ese bebé nazca? Para que haya vida aquí en esta tierra. Entonces, para que haya un bebé, para que nazca alguien, se necesitan dos cosas. El hombre aporta el espermatozoide y la mujer aporta el óvulo. Entonces serían dos ingredientes muy importantes sin los cuales no se puede gestar y no puede nacer una persona aquí en esta, biológicamente hablando. Entonces, cuando hablamos de la parte espiritual, cuando hablamos de Dios, estaríamos hablando también que se necesitan dos cosas para que el hombre nazca de nuevo. Entonces, como decía Nicodemo, ¿cómo es posible que yo me vuelva a meter en el vientre de mi madre? Pero para que una persona nazca de nuevo, nazca de Cristo, nazca de Dios, no necesita que entre de nuevo al vientre de su madre. Se necesitan también dos cosas. Y esto no lo habla en el libro de San Lucas, capítulo 8, que sería desde el versículo 4 al 15, cuando nos habla la parábola del sembrador. Exactamente en los versículos 11 y versículo 15 nos dicen los dos ingredientes que necesita una persona para nacer de nuevo de Cristo. En el versículo 11 del capítulo 8 del Evangelio según San Lucas nos dice, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Haciendo un breve contexto acerca de cuál era la parábola, Jesús dice, refiriéndose en parábolas, decía que fue un sembrador con su semilla a sembrar al campo. Dice, diferentes semillas cayeron en diferentes terrenos. Una cayó junto al camino, vinieron las aves, se la comieron. Una cayó frente a las piedras.
la planta creció, pero como no tenía profundidad de raíz, la planta se secó. Otra creyó entre los espinos, pero la planta creció y la ahogó. Pero nos dice que otra buena parte cayó en buena tierra, y ésta dio frutos. Entonces, en el versículo 11 nos dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Lo primero que se necesita para poder nacer de nuevo, se necesita la semilla, se necesita oír la palabra de Dios. Y en el versículo 15 nos dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Nos dice que el otro ingrediente que se necesita para nacer de nuevo es tener un corazón, una tierra fértil, que sería un corazón dispuesto a oír la voz de Dios. Y no solamente a oírla, sino que también a obedecerla. Entonces, teniendo mucho más en claro esto, entonces podemos decir que la persona que oye el mensaje de Dios y que está dispuesta a obedecer la palabra de Dios puede nacer de nuevo. Entonces, teniendo esta aclaración como una breve introducción, podemos preguntarnos desde cuándo se engendra el nuevo hombre. Y creo que la respuesta ya está clara. ¿Desde cuándo se engendra el nuevo hombre? Desde que oye la palabra de Dios, que es la semilla. Pero que no solamente la oye, sino que esa palabra cae, recala en el corazón del hombre, hace un impacto en ese corazón y ese corazón después obedece la palabra de Dios. Desde ese momento se empieza a gestar ese nuevo hombre. Y en el libro de Santiago nos dice lo siguiente, Santiago 1:18 nos dice esto, Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad, por su palabra, por medio de su palabra, cuando la oyes, cuando la oímos y cuando la obedecimos, el hombre se comienza a gestarse un nuevo hombre, un corazón nuevo, una vida nueva. Entonces, cuando la palabra de Dios entra en el corazón de un ser humano, produce un verdadero arrepentimiento. Esto nos dice en San Mateo 3:8, hace frutos dignos de arrepentimiento. Desde el momento en que el hombre oye la palabra hasta que nace, hay un proceso. Así como en la naturaleza, desde que el espermatozoide llega al óvulo, hay un proceso de gestación. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que pasar? Pues el hombre tiene que oír la palabra. Es lo primero para llegar a nacer de nuevo de Dios. Eso es lo primero que se hace. Entonces, en Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos. Entonces, cuando la palabra de Dios entra en el corazón del hombre, entonces comienza a pensar diferente el hombre, comienza a sentir algo diferente. ¿Qué pasó? La semilla entró en un corazón dispuesto a oír la voz de Dios. Pero luego hay otro proceso, que luego de oír, no solamente el hombre tiene que oírla, sino que también tiene que creerla. Y en Romanos 10:17 nos dice lo siguiente, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. El creer es por el oír. Cuando oímos la palabra de Dios comenzamos a creer en Dios, comenzamos a pensar de una manera diferente, bastante diferente. Ya no pensamos de la misma manera, no pensamos con nuestra mente pecaminosa, sino que el pensamiento de Dios se mete dentro de nosotros, haciéndonos pensar cosas diferentes. Dice, así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Y nos dice en el Evangelio según San Juan 5:24, de cierto os digo,
El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No solamente es oír la palabra de Dios, sino que es creerla. Creer que el Señor Jesucristo te puede cambiar. Creer que Dios puede transformar tu vida. Creer que Dios puede hacer milagros. Es creer de verdad. Entonces todo este proceso es necesario para que el hombre nazca de nuevo, para que el hombre se engendre, para que el pensamiento del hombre comience a ser cambiado, para que el corazón del hombre comience a ser redimido, comience a ser renovado. Y luego de haber oído, de haber creído la palabra, entonces viene ese fruto que nos dice en San Mateo 3:8, el fruto digno de arrepentimiento. Ese fruto de arrepentirse, de haber pecado contra Dios, de haber ofendido a Dios. Entonces, en el libro de Romanos 2:4 nos dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. No ignores que la palabra de Dios, que el poder de la palabra de Dios a ti te guía al arrepentimiento. Te da esa ayuda, te da esa forma de pensar diferente, de que ya el pecado, de que ya fornicar, de que ya tomar, de que ya emborracharse, de que ya drogarse no es cosa normal para ti, sino que ya comienza a ser algo diferente. Entonces la palabra de Dios oída y creída te produce arrepentimiento. El arrepentimiento significa dolor por haber ofendido a Dios. También en el segundo libro, en la segunda carta a los Corintios, capítulos 7, 9 y 10, nos dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Esa tristeza que es producida por la palabra de Dios, esa tristeza produce arrepentimiento. Y esa tristeza es buena que una persona la sienta. ¿Por qué? Porque ha entendido. Porque ha entendido que el pecar, que el estar en pecado es estar en contra de Dios. Entonces lo que Dios quiere es que el hombre proceda al arrepentimiento, se acerque a Él. Porque dice en el segundo, en la segunda carta de Pedro, segundo libro de Pedro, nos dice lo siguiente. Segunda de Pedro 5:9 nos dice, Primera de Pedro 5:9, Primera de Pedro 5:9 nos dice que no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que absolutamente nadie se pierda. Por eso Él quiere que las personas lleguen a Él, lleguen a arrepentirse, lleguen a un verdadero cambio en Dios. Entonces, el arrepentimiento que según Dios produce tristeza, del cual no hay que arrepentirse, dice, porque ese arrepentimiento es bueno. Ese arrepentimiento es reconocer que hemos ofendido a Dios, que el vivir en pecado, que estar viviendo en pecado, ofende a Dios. Entonces nos dice que en el Evangelio Lucas 24:47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, dice, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Eso es lo que Dios quiere, que el hombre se arrepienta. ¿Para qué? Para que Él lo pueda perdonar. Entonces, Dios va haciendo una obra
una obra extraordinaria en el hombre, una obra diferente, desde el momento en que comenzó a oír la palabra, desde el momento en que la oyó, desde el momento en que la creyó y que se arrepintió el hombre, hizo una obra diferente. Y Dios va acompañando al hombre en ese proceso. ¿Por qué? Porque lo va acompañando, lo va convenciendo de su pecado. Y eso nos dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice, convencerá al mundo de pecado. Dios va convenciendo al hombre, lo va transformando. Y también el hombre se va convirtiendo al Señor. El hombre va a comenzar a pensar de manera diferente. Si tú oyes la palabra del Señor, comenzarás a pensar de una manera muy, muy diferente. Entonces, el hombre se va convirtiendo al Señor. ¿Qué es convertirse? Volver de la condición en que el hombre se encuentra, volver de la condición pecaminosa, en la que el hombre algún día cayó, pero ha querido salir. Entonces, Dios da esa oportunidad de arrepentimiento, de conversión. Hechos capítulo 3, versículo 26 nos dice, a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad, se convierta, se vuelva, que va por ese camino malo, por ese camino pecaminoso. Bueno, el Señor Jesucristo al mandar, al predicar su palabra, al predicar su evangelio, te da esa oportunidad de que tú te conviertas, de que tú te vuelvas de tu condición pecaminosa. Esa es la bondad de Dios, esa es la misericordia tan grande que nuestro Señor Jesús a nosotros nos ha dado. Entonces, todo ese proceso tan hermoso del nuevo nacimiento, del hombre nuevo, de esa vida nueva, empieza desde que desde que tú escuchas la palabra. Tú que ahora escuchas esta palabra, que Dios te da la oportunidad de tener unos oídos, de tener un entendimiento sobrio, de tener los 5 sentidos, tú la estás oyendo y también tienes la oportunidad de escucharla, de creerla. Y también Dios te da la oportunidad de que te arrepientas, te conviertas y te bautices en el nombre de Jesús para el perdón de tus pecados. Entonces, cuando pasa todo eso del arrepentimiento, el hombre deja de hacer lo malo, porque arrepentirse es haber ofendido a alguien o algo, en este caso a Dios. Pero el arrepentimiento no solamente es me arrepiento pero lo sigo haciendo, no. El arrepentimiento es me arrepiento y no lo vuelvo a hacer. ¿Por qué? Porque no quiero ofender a Dios, porque no quiero ofenderlo, porque no quiero lastimarlo con mi pecado, no quiero ser un enemigo de Dios. Entonces, luego de esto viene lo que sería el bautismo, ese momento en que el hombre nace, cuando el nombre de Jesús es invocado sobre ese hombre. Entonces, Dios le pone un vestido nuevo, Dios le da una vida nueva, le da un corazón nuevo, un pensamiento nuevo. Y en Hechos 2:38 nos dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, Dios nos manda a arrepentirnos. Y nos dice en Primera de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios con la resurrección de Jesucristo. Dice, con una buena conciencia, con un corazón nuevo, una vida nueva, una forma de pensar nueva. Porque ya no vivimos como a nosotros nos gustaría vivir, sino que ya entendemos y el pensamiento de nosotros ha sido transformado, ha sido cambiado y comenzamos a pensar como Dios piensa, como Dios quiere que comenzamos a actuar como Dios quiere que nosotros actuemos. Nuestro Dios a nosotros nos dice que vivamos en santidad porque Él es santo, dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces comenzamos a vivir en santidad, porque queremos agradarlo a Él y somos sus hijos. Nacemos de Él, vendríamos a ser hijos de Dios. Entonces, para que el hombre
nazca de nuevo, tiene que morir el hombre anterior. Ese hombre, ese hombre pecador, ese hombre con malas intenciones, con malos pensamientos, tiene que morir. Y para ese es el proceso del oír, creer, arrepentirse, convertirse. En todo ese proceso, el hombre va cambiando su vida, va cambiando su pensamiento. Y cuando decide, toma la decisión de bautizarse, decide morir al pecado. Muere al pecado. ¿Para qué? Para nacer de nuevo en Cristo, para tener una vida nueva, un corazón, un corazón nuevo. Y en el libro de Romanos nos dice, en el libro de Romanos 6, 2, 4 nos dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la iglesia del Padre, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, dice. De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No puede haber dos hombres, no puede estar el hombre nuevo y el hombre viejo, porque no se puede complacer a dos señores, no se puede vivir en el espíritu y a la misma vez vivir en la carne, no. Dice, ¿cómo pues? Dice, hemos muerto al pecado, dice, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo vamos a vivir todavía en el pecado si hemos muerto en el bautismo? Cuando el hombre se bautiza en el nombre de Jesús, muere, muere al pecado y nace de nuevo. Entonces, en 2 de Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, dice que es nueva criatura. Entonces, mi invitación, mi querido amigo, es para que tú creas esta palabra y tomes esa decisión de obedecer la palabra, porque no solamente es oírla, sino que toca creerla para poder nacer de nuevo, porque eso nos lleva al arrepentimiento y eso nos lleva al bautismo en el nombre de Jesús. Y comenzamos a ser hijos de Dios, comenzamos a ser ciudadanos del cielo, comenzamos a ser miembros de la iglesia, miembros del cuerpo de Cristo. El que vive, el que viene a Cristo y nace de nuevo es una nueva criatura. El que viene a Cristo y se despoja de lo viejo y lo malo y se viste de ese nuevo hombre creado según Dios. Porque todo, todo lo hace perfecto nuestro Señor Jesús. Todo lo hace perfecto. Y en Efesios 4, 21-24 dice, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dice, vestíos, que nos pongamos esa vestidura del hombre nuevo según Dios. El nuevo nacimiento es algo muy importante que el hombre debe experimentar. Porque dice, si no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Porque para entrar al reino de Dios tenemos que nacer de Dios. Tenemos que ser de Cristo. Por decirlo así, tenemos que oler a Cristo. Tenemos que pensar como Cristo. Tenemos que vivir como Dios. Hacer lo que a Él le gusta. Hacer lo que a Él le agrada. ¿Por qué? Porque comenzamos a ser hijos, hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y en Colosenses 3, 9 y 10 nos dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, dice, revestidos del nuevo. Ese viejo hombre hay que botarlo. Si tú decides aceptar a Cristo, si tú decides creer a la palabra de Dios, el viejo hombre debe morir. Ese hombre pecaminoso, ese hombre mentiroso, ese hombre engañador, ese hombre debe morir.
y toca vestirse de Cristo, toca vestirse de la verdad de Dios, de la palabra de Dios, de la santidad, de la redención, de su sangre, porque a través de eso, y por eso es que podemos nosotros ser salvos, por eso es que Dios a nosotros nos da la salvación, porque obedecemos a su palabra, y su palabra a nosotros nos dice que debemos bautizarnos en el nombre de Jesús para el perdón de nuestros pecados. Y como último dice, Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Para poder entrar al reino de los cielos es necesario nacer de nuevo. Es necesario aceptar a Cristo. Es necesario que nuestro corazón sea cambiado por el dueño de los corazones. Si tú quieres entrar al reino de los cielos, si tú quieres conocer a Dios, si tú quieres ver la gloria de Dios, tienes que nacer de nuevo. Tienes que obedecer la palabra de Dios. Porque Él te manda a bautizarte, te manda a arrepentirte, te manda a que no peques más. Pero si no obedeces la palabra, tristemente vendrá la condenación. Pero Dios hoy ha abierto la puerta de la gracia, esa gracia salvadora que a nosotros nos ha cobijado, no mereciéndola, porque no la merecíamos. Pero Dios a nosotros nos ha dado esa gracia, nos ha dado esa salvación y nos ha dado la oportunidad de nacer de nuevo. El Señor Jesucristo te bendiga, mi querido amigo. Espero que esta palabra llegue a tu corazón. Y como decíamos, que esta semilla, que es la palabra de Dios, caiga en tu corazón. Un corazón dispuesto a obedecer la palabra de Dios, a arrepentirse de su pecado. El Señor Jesucristo te bendiga. Bendiciones.